que están conectados a esta hora de la mañana. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad, justamente donde estoy agradeciendo, también por la invitación, y para reconocer lo que hace una empresa docente con este ciclo de conferencias, que espero que ya se lo hayan dicho muchas veces, entonces espero estar ratificando esto. Es una labor muy importante en términos de poder compartir lo que hacemos en la comunidad hispanohablante, en la educación matemática, o la matemática educativa o didáctica de la matemática, ¿cierto? Y que además genera un acervo audiovisual muy importante para esta comunidad y para la academia en general. Así que por eso quisiera agradecer y además reconocer lo que hace una empresa docente. Bueno, entonces la conferencia, lo que vengo a platicar con ustedes el día de hoy, como les decía Camilo, la conferencia va a durar 45 minutos y al final hay una ronda de preguntas, entonces espero que puedan surgir para que podamos conversar y platicar un poquito al finalizar la charla. Entonces, la conferencia se titula Diálogo entre las culturas digital y docente como un proceso de integración tecnológica. ¿Okay? Entonces, va a estar en 3 partes. Primero, vamos a ver a lo que nos referimos como un panorama de inclusión e integración digital. Cuando hablamos de incorporar o de incluir las tecnologías digitales a la sala de clases, al aula de clases, hemos podido identificar por lo menos que se hace de 2 maneras distintas, en términos de inclusión e integración digital. Eso va a ser la primera parte de la conferencia. A continuación, les voy a presentar cuál fue la propuesta de integración digital que fuimos desarrollando durante el proyecto de maestría que terminé hace algún tiempo. Y finalmente vamos a ver un caso de integración digital a la práctica docente, que también fue realizado en el marco de esta misma investigación de maestría. Entonces, en primer lugar, a lo largo de toda la región de Latinoamérica han existido distintos programas de inclusión digital, programas de gobierno o políticas de gobierno para incorporar tecnologías digitales a las salas de clase. Entonces son políticas, por ejemplo, que vienen desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Que las dictan los ministerios de educación o las secretarías de educación pública de cada uno de nuestros países. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, está el caso del programa de inclusión de alfabetización digital aquí en México, que les entregó tabletas o tablets a los estudiantes de quinto de primaria y los profesores de quinto de primaria durante 2 años. Está el programa también Conectar Igualdad, que es, creo, el más grande de la región, que entregó 5 millones de computadoras a estudiantes de toda Argentina. En Brasil fue el programa de un computador por alumno, el 2010, en donde se entregaron alrededor de 300.000 computadores, 300.000 laptops, que fue un programa piloto que se realizó en Brasil, pero bueno, como todo en Brasil es grande, entonces incluso el piloto ya eran 300.000 computadores. En Chile, por ejemplo, tienen los programas Yo elijo mi PC, Me conecto, en donde se han entregado más de 350.000 notebooks a estudiantes de séptimo básico, que sería como primero de secundaria, que pertenecieran al 40% más bajo en términos del estrato socioeconómico, por ejemplo. En países como Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay está este programa internacional One Laptop per Child, entonces la idea es entregar una computadora por estudiante, por niño, por niña, y que sean computadoras de bajo costo y que sí funcionen. Y por ejemplo, en Colombia está el programa Computadoras para Educar, que es el único de estos que está acá en el mapa, que no solo se preocupó de la disponibilidad de tecnología, sino que también, por ejemplo, de formar profesores, y además tiene una parte muy, muy novedosa que me llamó bastante la atención, que es como la atención al cuidado del medio ambiente reciclando las tecnologías. El hardware, por ejemplo, que queda ya en desuso. Y además Colombia tiene una particularidad que no la conozco o que no la he visto en otros países de la región, que es el Ministerio de TIC. Ya tengo grandes amigos en Colombia, entonces ahí me cuentan algunas cosas del Ministerio TIC, algunas buenas, otras malas, pero por lo menos tienen un Ministerio de TIC, que eso, por lo menos en el resto
de la región de Latinoamérica no hay ningún otro país que exista. Entonces tenemos distintas alternativas, si se fijan, casi hemos cubierto el mapa con distintas iniciativas o programas de inclusión digital para que se disponga de tecnologías digitales en el aula de clases. Ahora, sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, aquí tengo una cita de Cobo y Moravec, dicen que este espejismo tecnologizante se encuentra en una importante cantidad de políticas públicas. Es decir, ¿a qué se refieren con este espejismo tecnologizante? Es con simplemente dotar de tecnologías digitales a la escuela o al sistema educativo, ya arreglamos el problema de las brechas digitales y así. O sea, que los niños ya y los profesores serían expertos en tecnología solo con disponerles de tecnología digital. O sea, si yo les regalo, entre comillas, ¿cierto? Porque son con nuestros impuestos, pero si les damos un computador, una tableta, ya con eso se arregló todo el problema. Entonces, a eso se refiere con ese espejismo tecnologizante. Entonces, muchas de ellas, procurando un mejor futuro para la educación, han apostado casi de manera unívoca por la incorporación masiva de tecnologías en los entornos formales de aprendizaje. Y aquí viene el sin embargo bien grande. Ello no se ha traducido necesariamente en mejores resultados educativos. Incluso la OCDE, por ejemplo, en un informe del 2008, tiene esta frase bien concluyente que dice: no hay pruebas concluyentes sobre los efectos de la tecnología en el rendimiento académico. O sea, a partir también o hablando también de estos programas de inclusión digital. Entonces, si bien tenemos muchísimos programas y políticas gubernamentales a lo largo de toda Latinoamérica, al parecer no generan mejoras en términos educativos. Incluso ellos mismos miden estas cosas con las pruebas PISA o con pruebas estandarizadas de cada uno de nuestros países. Entonces acá quiero hacer la distinción, o quiero poder compartir con ustedes este panorama entre la inclusión y la integración digital. Entonces, a la inclusión digital nos estamos refiriendo a esta dimensión política y corporativa. O sea, todo lo que les acabo de mostrar son propuestas desde los gobiernos para responder a políticas internacionales que dicta la OCDE, que dicta, no sé, el Banco Mundial, etcétera, respecto de las habilidades digitales para el siglo XXI, etcétera, etcétera. Entonces, los gobiernos responden a eso y dicen, bueno, vamos a hacer programas en donde vamos a disponer de tecnologías digitales. Pero solo eso, y las damos. Entonces, a ese tipo de programas le estamos llamando inclusión digital. En cambio, desde la academia, en respuesta a este fenómeno de, bueno, tenemos tecnologías, pero al final, al parecer, no se está mejorando nada en la educación, aunque tengamos tecnologías digitales. Entonces, en respuesta a ese fenómeno, desde la academia, se elaboran y se desarrollan instancias de integración digital. Entonces, quiero ponerle estas definiciones para hacer la distinción. Entonces, cuando hablamos de inclusión digital, nos referimos a poner algo dentro de una cosa. En este caso, la tecnología digital, y la cosa dentro de una cosa sería dentro de la educación. Entonces, aquí subyace la idea de que la tecnología digital es un periférico, es como si lo crearan los extraterrestres, y llegamos, la tomamos, ¿cierto?, de algún lado, y simplemente la dejamos caer, la ponemos ahí en la educación o en el aula de clase. Entonces, así más o menos podemos como interpretar estos programas o instancias de inclusión digital. En cambio, desde la academia lo que se intenta, ¿cierto?, desde la investigación, desde la educación matemática, es la integración, entendida como hacer que algo pase a formar parte de ese todo. En este caso, que la tecnología digital pase a formar parte, ¿cierto?, de la vida personal y cotidiana, y en este caso más específico, que pase a formar parte integral de este ecosistema educativo, de los sistemas educativos y específicamente de la sala de clase. Entonces, en la inclusión digital, o en esta instancia de inclusión digital, usualmente solo se atiende a la disponibilidad de equipamiento tecnológico. Es decir, como gobierno te entrego una computadora, una tablet. Y desde la academia, además, se pretende atender también al uso de calidad del equipamiento tecnológico disponible. Es decir, tenemos tabletas, tenemos computadoras, pero la idea es darle un uso de calidad, ¿cierto? Entonces, trabajando con profesores, trabajando con estudiantes, trabajando en la academia y todos aunados, la idea es que podamos darle un buen uso a estas tecnologías.
Ya esto es en un plano muy general, como les decía, es una panorámica para hacer la distinción entre la inclusión y la integración digital. Entonces, por ejemplo, en términos de la educación matemática y estas instancias de integración digital, a lo largo de la historia, ¿cierto? Han existido distintas etapas, distintos momentos que podemos identificar de esta integración digital, en educación matemática específicamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un primer momento, se hacían investigaciones que hablaban de un versus entre el papel y lápiz y la tecnología digital. Entonces, quizás ustedes ya conocen un montón de investigaciones que o han podido incluso platicar al respecto de, ¿lo hacemos con tecnología o sin tecnología? ¿Lo hacemos con lápiz y papel o con ambientes de geometría dinámica, por ejemplo? Entonces, ese tipo de investigaciones o de preguntas, ¿cierto? Eh, eran las clásicas de un primer momento en esta investigación respecto de la integración digital. Luego hubo un segundo momento en donde pasamos a una ampliación de las herramientas, ya sean como pedagógicas o didácticas, y también de herramientas teóricas que se habían construido para el mundo físico, análogo, y que se ampliaron para el mundo digital. Entonces, esto es solo una manera de ilustración, un tangram de madera, y luego un tangram hecho en un ambiente de geometría dinámica. Entonces, existe una ampliación. Lo que tenía para los ambientes concretos y físicos, incluso el acervo teórico, entonces ahora lo voy a ampliar hacia los hacia los ambientes digitales. Y hubo un tercer momento también, en donde nos preguntamos específicamente qué es lo que aporta el ambiente de geometría dinámica o los ambientes digitales, en particular los de geometría dinámica, cuando estudiamos, cuando enseñamos, cuando aprendemos matemática. Entonces, ¿qué es lo específico que me entrega ese ambiente? Entonces, acá hay investigaciones muy famosas que generaron mucho impacto, por ejemplo, la labor del 2002, que era una investigación de largo aliento, que duró como 2 o 3 años, donde la investigadora trabajó con profesores de escuelas en un proceso de integración digital, y esta investigación la hizo para responder al Ministerio de Educación o Secretaría de Educación de su país, de allá en Francia, que les decía esto: oye, ya les dimos computadores, entonces, ¿y por qué no hemos mejorado los resultados? Entonces ella, con esta investigación de largo aliento, pudo concluir y responder a esa instancia política y decir, bueno, trabajando 2 o 3 años con los profesores en esta investigación, recién puedo decir desde la investigación, o sea, con esa responsabilidad académica, que hemos iniciado un proceso de integración digital. Entonces, no se dio, o sea, ya no es que ya se dio completamente, los profesores son expertos en usar todo, ¿cierto? Son tecnólogos y pueden responder a sus demandas políticas, por ejemplo, como ustedes lo quisieran. No, sino que lo estamos haciendo desde la academia, ¿cierto? Con una responsabilidad científica. Y la respuesta que te puedo dar es que con 2 o 3 años de trabajo estamos recién comenzando ese proceso de integración. ¿Okay? Y luego, por ejemplo, la doctora Artig, también en el 2002, tiene un artículo en donde se habla mucho del énfasis, el valor pragmático y el valor epistémico de la tecnología, ¿cierto? Se usa así como el valor pragmático y epistémico de la tecnología, en particular de la tecnología digital. Entonces, por ejemplo, con la tecnología digital, con los ambientes de geometría dinámica, podemos hacer más gráficas, podemos hacer estas animaciones, por ejemplo. Entonces tiene un valor pragmático, puedo trazar más funciones, ¿cierto? Que si lo hiciera en papel y lápiz, pero también se cuestiona cuál es el valor epistémico respecto de esa tecnología para aprender, para hacernos preguntas respecto de la matemática. Entonces incluso ahí se dice que hay aspectos de la matemática que solo podemos acceder a través de estos ambientes digitales. Entonces, a lo largo de la investigación pudimos identificar estos 3 momentos, que no se dan por separado, ¿cierto? Incluso se pueden ahí traslapar, se dan de manera simultánea, en donde primero nos preguntábamos con o sin tecnología, luego se hizo una ampliación desde lo análogo o lo físico hacia lo digital, y luego nos empezamos a preguntar qué es lo específico que nos entregan esos ambientes digitales para el estudio de la matemática.
En el caso particular de la investigación que pude llevar a cabo, nuestra propuesta es atender hacia los ambientes, o a la hibridación de los ambientes. Entonces, los ambientes o ecosistemas educativos actuales son una hibridación entre espacios de diferente naturaleza, física, digital, virtual, realidad aumentada, realidad mixta, etc. Es decir, y esto tiene mucho que ver con cuando los profesores de matemática, nosotros mismos, ¿cierto?, hacemos clase con lo que tenemos disponible. Entonces, si tenemos disponible regla y compás, usamos regla y compás, usamos el pizarrón, usamos pizarras digitales interactivas, usamos, qué sé yo, el laboratorio de cómputo. Entonces, hay un reconocimiento implícito a lo híbrido de estos ambientes o ecosistemas educativos. Es decir, hay una parte física, hay una parte digital, etcétera, etcétera. Y desde la investigación, en nuestra investigación en particular, asumimos la importancia de atender a los ambientes considerando su constitución híbrida, como les decía. O sea, el ambiente en general tiene una constitución física, digital, de reglamentada, etc. Por un lado, en lo específico de cada espacio, y aquí nos referimos a poner atención en eso específico que le da cada ambiente al estudio de la matemática, ¿cierto? O sea, hay algo que me da la regla y el compás, hay algo que me da hacer dibujos en el cuaderno, hay algo que me da trabajar en ambientes de geometría dinámica, entonces cada uno de ellos me entrega algo. Algunas cosas pueden ser comunes entre ellos, pero van a haber cosas específicas de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, atender a qué es eso específico. Más que hacer el versus, ¿cierto? Ocupo lápiz y papel o ocupo ambiente de geometría dinámica, sino que reconocer qué me da cada uno de ellos para tenerlos disponibles a la hora de hacer clase. Entonces, a eso nos referimos con poner atención, por un lado, en lo específico de cada espacio y por otro, a las formas de articularse entre los diferentes espacios. Entonces, ya reconocimos que el ambiente es híbrido, ¿cierto? Que hay diferentes espacios de distinta naturaleza. Entonces, y vamos a reconocer lo específico de cada uno de ellos que me da para el estudio de la matemática. Bueno, también podemos ver la manera en que se pueden articular. ¿Ok? Ahora, este elemento o como reconocemos esta propuesta de la investigación como un cuarto momento, por ejemplo, ya no el versus, o no solo el versus, no la ampliación y lo específico, sino que también reconocer lo híbrido de los ambientes, es importante dado que estos ambientes híbridos corresponden al soporte material de la cultura digital y sus prácticas. Entonces acá ya empezamos con más a fondo con lo que me refería en el título como el diálogo entre la cultura digital y la cultura docente. Entonces, dado que los ambientes híbridos corresponden al soporte material de la cultura digital y sus prácticas. Entonces aquí emerge nuestra propuesta de integración digital, como les decía, como un diálogo entre la cultura digital y la cultura docente, y lo vemos como un aspecto cultural, ¿cierto? En el sentido de, como decía la investigación de la Borde, son procesos largos, son procesos sociales, son procesos que no se dan un día para otro, sino que se dan de manera paulatina, y reconocemos que el profesor ya tiene una cultura, que el profesor tiene una cultura docente. Y esa cultura docente, por ejemplo, lo pone a él como un puente entre las necesidades de su institución, las necesidades del Ministerio de Educación, las necesidades de sus estudiantes, las reales necesidades educativas de sus estudiantes, y está ahí siempre mediando, por ejemplo, y echa mano de todo su acervo de conocimientos pedagógico, educativo, didáctico, etcétera, etcétera. Y están todos ahí en un diálogo constante, ¿cierto? Y que eso va constituyendo el saber de este docente y en definitiva la cultura docente. Entonces lo planteamos así, nuestra propuesta de integración en términos digitales, como un diálogo de la cultura digital con la cultura docente, ¿cierto? Es un ir y venir. Y en específico proponemos que a medida que el profesorado reconoce y se integra a la cultura digital, va integrando prácticas digitales que considera valiosas a su quehacer docente. Entonces acá hay una parte muy importante, por ejemplo, que pudimos ver en la investigación, y es que no solo, o sea, para que el profesor se integre a la cultura digital, primero necesita reconocer la existencia de esa cultura digital. Entonces, ahí nos pasa un poco tema de las generaciones, cuando no nos comunicamos muy bien, por ejemplo.
el otro día conversaba con unos profesores con los cuales estamos haciendo un taller, y le decía, la socialidad de los estudiantes, por ejemplo, de nuestros estudiantes actualmente, es distinta de la que nosotros vivíamos cuando estuvimos en la escuela. Por ejemplo, yo cuando era niño, estudiante en la escuela, llegaba a mi casa y salía a la calle a jugar con mis amigos, salía a jugar a la pelota, por ejemplo. Entonces estábamos ahí toda la tarde en la cancha jugando fútbol y ya cuando nos daba hambre nos devolvíamos a la casa. Bueno, quizá ahora los estudiantes viven esa socialidad, ¿cierto? De otra manera, que tiene más que ver con dispositivos móviles, por ejemplo, ya no se comunican quizá tanto de manera presencial en las plazas o en los parques de sus comunidades, de sus localidades, sino que se van a las plazas comerciales, por ejemplo, se comunican por chat, por WhatsApp, están constantemente tomando fotos, por ejemplo, y las editan esas fotos, le añaden cosas, las compartes con sus amigos, con sus amigas, incluso con sus familias. Entonces hay una socialidad distinta. Ellos viven su socialidad de manera distinta a cómo la vivíamos nosotros. Ahora, eso no quiere decir que una esté bien y que otra esté mal. ¿Ya? O sea, solo quiere decir que son distintas. Y es muy difícil, generalmente, poder reconocer eso. Poder reconocer que las nuevas generaciones están viviendo de una manera distinta su ser social. Entonces, una primera parte muy importante es que el profesorado pueda reconocer eso, pueda reconocer que nosotros estudiamos, no sé, con el Baldor, por ejemplo, y que los estudiantes actualmente están estudiando con youtubers, que ven videos de, incluso hay, no recuerdo el nombre, pero hay un profesor colombiano muy famoso que tiene su canal de YouTube que enseña matemática. Entonces los chicos están recurriendo a eso, ya no están recurriendo quizá tanto a los libros. Y ahí tampoco estoy haciendo un juicio de valor, repito, entre que una cosa está mal y que la otra está bien, sino que es solo reconocer que son distintas. La existencia y que son distintas. Entonces, a medida que vamos reconociendo, y también como profesores, y vamos viendo qué nos puede dar esta cultura digital, ¿cierto? ¿Qué nos puede aportar, qué me puede aportar a mí como profesor, que doy clase todos los días? Entonces, cuando voy viendo algo que a mí me sirve, que considero valioso, prácticas o tecnologías digitales, los voy a ir integrando a mi quehacer docente. ¿Okay? Esa es nuestra propuesta y bueno, fue el resultado de la investigación también. Entonces, como les decía, se construye desde la cultura digital a la cultura docente. Entonces vamos a hacer primero ese recorrido, en donde analizamos el caso de la comunidad GeoGebra, para entender un poquito cómo esta comunidad tan famosa, por ejemplo, pero sobre todo que ha generado tanto impacto en la comunidad de profesores de matemática alrededor de todo el mundo, se logró constituir, por ejemplo, y cómo ha llegado a ser así tan grande, a generar este impacto tan grande. ¿Okay? Entonces, hicimos un estudio sociológico y antropológico a la comunidad GeoGebra y eso nos entregó elementos para poder incorporarlos al diseño, por ejemplo, de nuestro instrumento de toma de datos, que fue un seminario sobre integración digital. ¿Okay? Entonces, aquí les voy a mostrar un resumen sobre primero lo que es la comunidad GeoGebra. Entonces, una historia bastante resumida. La GeoGebra empieza más o menos como en el 2001 con la tesis de Marcus, ¿cierto? Él decía, bueno, él se formó como profesor de matemática y computación, entonces él decía, oye, estos software de geometría dinámica son fantásticos, ¿cierto? Y hay software de álgebra, por ejemplo, como el matemática o el derive, etcétera, que también son fantásticos, pero él nos explicaba cómo no existía todavía un software que aunara, que articulara las potencialidades gráficas de uno y la potencia matemática en términos algebraicos o analíticos del otro. Entonces, como él, profesor de matemática y computación, dijo, bueno, yo voy a hacer mis intentos, y en ese momento empieza a elaborar el software de GeoGebra, ¿cierto? Entonces, ya para el 2002, está GeoGebra como un software de geometría dinámica, y Marcus lo compartía entre sus amigos, que también eran profesores, ¿cierto? Y a medida que sus amigos lo usaban, este software, y él también, en sus clases de matemática, le iban diciendo, oye, podrías añadir tal cosa, tal cosa. O sea, al principio solo servía para hacer gráficas de cónicas, tengo entendido, y entregaba la expresión analítica y algebraica. Entonces sus amigos le decían, oye, podrías integrar, por ejemplo, cosas para hacer cálculo diferencial, cálculo integral.
Entonces, él se pregunta, bueno, en la universidad me enseñaron cómo programar estas cosas de derivada y así. No, no es tan difícil, no sería tan complicado integrárselo a GeoGebra. Pero ya con las derivadas es otro tema. O sea, perdón, con las integrales es otro mundo. O sea, no lo podría hacer solo, reconoció él. Entonces fue a internet a buscar si había algún paquete que pudiese, que abordara el tema computacional de las integrales, o del cálculo integral, y poder añadírselo a GeoGebra. Entonces en ese momento, Marcus encuentra un paquete libre, ¿cierto? De software libre, y se lo integra a GeoGebra. Entonces a partir de ese momento, Marcus toma la decisión de que GeoGebra pasa a ser un software libre, ¿okay? Que esté su código a disposición de toda la comunidad, ¿cierto? Bueno, de cualquier persona y así. Entonces, a partir de ese momento, el software pasa a ser un software libre, ¿cierto? Desde su constitución inicial no era software libre, pero eso pasa con cualquier cosa que construimos, ¿cierto? Porque sí está hecho, no sé, por esto del copyright y esas cosas. Entonces él toma la decisión, GeoGebra va a pasar a ser un software libre a partir de ese momento. Y en ese momento, cuando GeoGebra pasa a ser un software libre, desde la investigación decimos o reconocemos que en ese instante o en ese momento histórico del software empieza a constituirse la comunidad GeoGebra. Porque distintas personas a lo largo o alrededor del mundo se empiezan a enterar de este software y por interés y motivación propia empiezan a colaborar con este software. Entonces ya son distintas personas en distintos lugares del mundo que haciendo distintas cosas, pero unadas con un propósito común alrededor de esta tecnología digital, empiezan a aportar, empiezan a añadirle, por ejemplo, otras características para poder estudiar probabilidad y estadística, para estudiar, no sé, geometría 3D, que tenga una hoja de cálculo, que podamos hacer cálculo algebraico simbólico, todo eso lo va haciendo la comunidad en general. Entonces, primero se constituye o nace esta comunidad, ¿cierto? Y luego se va robusteciendo y se va constituyendo. Incluso se crea el Instituto GeoGebra Internacional y así. Entonces ya para el 2014 podemos decir que el software GeoGebra ya es un software de matemática dinámica, por todas las áreas de la matemática que puede abordar. Y bueno, en algún momento en la comunidad GeoGebra, el propósito, o sea, como la máxima de esta comunidad, se amplía un poco, desde considerar solo a los profesores y profesoras de matemática, a considerar a todos los profesores. Entonces, el propósito general, esto es desde un análisis sociológico de la comunidad GeoGebra, el propósito general de esta comunidad es atender las necesidades de los profesores y profesoras en general. No solo los de matemáticas, por ejemplo, con el software, sino también de profesores de cualquier asignatura, ¿cierto? Y es por ello que se empiezan a crear recursos pedagógicos, así lo llamamos, como las hojas de trabajo, ¿cierto? O actividades que se están llamando ahora, los libros GeoGebra, los grupos GeoGebra, que son espacios, son recursos web, ¿cierto? Para profesores, o que pueden usar profesores que les permiten hacer distintas cosas. Por ejemplo, una guía didáctica, que la puedan hacer en una versión web, por ejemplo, que puedan usar libros GeoGebra, que eso incluso hay estrategias para usarlos como un portafolio, entonces donde los estudiantes puedan ir recopilando todas las tareas que han estado haciendo durante el semestre, por ejemplo, y los grupos GeoGebra, que son una especie de aulas virtuales bastante sencillas, ¿cierto?, que tienen una gran potencialidad. Entonces, actualmente ya podemos decir que GeoGebra no es solo el software, primero no es solo el software de geometría dinámica, no es solo el software de matemática dinámica, sino que además es una comunidad de alcance global. Y una comunidad preocupada, ¿cierto?, por atender las necesidades de los profesores. Y bueno, y todos estos proyectos que están acá, por ejemplo, continúan. Actualmente están las aplicaciones para dispositivos móviles, se hacen congresos en distintas partes del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, hace algunos meses tuvieron al profesor Johnny, si no me recuerdo su nombre, que es del Instituto GeoGebra de Bogotá, y les estuvo contando algunas de las cosas que se están haciendo alrededor de todo el mundo, articuladamente con la comunidad GeoGebra. Bueno, acá hay un video de una conferencia que dio Marcus hace algunos años en Argentina, entonces habla un poco de esto que le resumí acá. Entonces,
con todo este avance, con toda esta historia de GeoGebra o de la comunidad GeoGebra, nos planteamos la pregunta de qué hace la comunidad GeoGebra y además cómo lo hace para haber llegado a convertirse en una comunidad de impacto global, ¿cierto? O sea, que ha llegado a las salas de clase, y eso es innegable, ¿cierto? O sea, yo creo, ¿cierto?, que más de alguno de los que me está escuchando actualmente ha usado GeoGebra para crear imágenes que las incorpora en sus guías, por ejemplo, o para usarla para mostrar algo, ilustrar alguna idea en su sala de clases, proyectándole en la pizarra, o incluso trabajando con los estudiantes en un laboratorio de cómputo o con tabletas, por ejemplo, que ya han usado GeoGebra, o sea, ya entró a la sala de clases desde hace mucho tiempo. A eso nos referimos con que es una comunidad que tiene un impacto global, ¿cierto? Porque ha pasado alrededor de todo el mundo y además sigue creciendo. Eso también es bastante interesante, porque hay otras comunidades o hay otros software, por ejemplo, o comunidades que se articulan alrededor de otro software que que se estancaron en algún momento. Pero en cambio esta sigue creciendo, sigue teniendo proyectos. Entonces, para responder esto, les voy a presentar un esquema de construcción social de tecnología digital, cómo las comunidades digitales construyen conocimiento y en específico tecnologías digitales. Entonces, por ejemplo, partimos de necesidades, ideas o inquietudes, ¿cierto? Y que éstas plantean proyectos para la comunidad, ¿cierto? Imagínense, aquí estoy hablando en general de comunidades digitales, por ejemplo, puede ser la comunidad GeoGebra, pero también la comunidad de Moodle, la comunidad de GNU Linux, de Creative Commons, etcétera, etcétera. O sea, comunidades digitales, pero abiertas, ¿cierto? Bueno, y estos proyectos de la comunidad, ¿cierto?, se plantean de tal manera que atiendan a esas necesidades, inquietudes e ideas que tienen, tanto de manera personal, ¿cierto?, los miembros de esa comunidad, o de ciertos grupos, o de la comunidad entera. Y estos proyectos además tienen la característica de ser abiertos y colaborativos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es en términos generales, pero a nosotros en esta conferencia nos interesa el caso de la comunidad GeoGebra. Entonces, por ejemplo, esas necesidades pueden ser las de los profesores o profesoras, como les decía, las de los miembros del Instituto GeoGebra Internacional. Por ejemplo, cómo organizo un congreso, cómo hago algo alrededor de la comunidad GeoGebra, de los contribuyentes, de los desarrolladores del software o de los ambientes web, por ejemplo, de GeoGebra, del equipo central, cuáles son las directrices, otras, ¿cierto? Y los proyectos, por ejemplo, son estas que actualmente se han realizado, son estas plataformas educativas o estos recursos, ¿cierto?, online, proyectos académicos de investigación alrededor de la comunidad GeoGebra, relación con lo oficial, por ejemplo, la comunidad GeoGebra se relaciona, ¿cierto?, no está divorciada ni está reñida con los ministerios de educación ni con las secretarías de educación pública, sino que se relacionan de alguna u otra manera con este mundo oficial, con este ámbito oficial. Obviamente se sigue el desarrollo del software. Actualmente ya no solo se desarrolla para computadores de escritorio, sino que también hay una versión web y hay también versiones para dispositivos móviles y también entre otros. Entonces, de esta manera, GeoGebra trabaja, así, de manera muy sucinta, ¿cierto? Esta es la manera en que la comunidad GeoGebra está construyendo conocimiento y conocimiento de distinto tipo, donde el software de matemática dinámica es uno de esos conocimientos, uno de esos productos. Entonces, recordemos que estamos en esta fase de desde la cultura digital hacia la cultura docente. Y de qué manera, ¿cierto?, lo que hemos podido recabar del funcionamiento y de la estructura de la comunidad GeoGebra, cómo eso me puede aportar elementos para constituir una propuesta de integración digital, ¿cierto? Una parte de esa propuesta de integración digital. Entonces, en este sentido, nos referimos a que el profesor se integra a la cultura digital, ¿cierto? Tanto en aspectos de organización social, por ejemplo. O sea, estas comunidades digitales tienen una organización en donde son sus relaciones o la distribución del poder se da por relaciones heterárquicas, es decir, horizontales y multidireccionales. Se trabaja de manera colaborativa, si bien podemos tener distintos objetivos particulares, todos trabajamos aunados por un propósito general, que se funciona como el pegamento social. Y además configurar un equipo de trabajo diverso. O sea, en la comunidad GeoGebra, por ejemplo, hay matemáticos, matemáticas, hay programadores, hay obviamente profesores, qué sé yo, hay gente que trabaja como relacionador público, así, hay un montón de gente y toda la que quiera participar tiene un lugar
en la comunidad GeoGebra en particular, pero en las comunidades digitales en general. Entonces, como les decía, usualmente conocemos esta estructura piramidal, ¿cierto?, jerárquica, en donde alguien está por encima de nosotros y todo el resto obreros trabajamos para bueno, sustentar esa jerarquía. En cambio, en estas comunidades digitales se trabaja más en red, incluso como lo propone Manuel Castel, ¿cierto?, este sociólogo español, propone la estructura de sociedad-red, o la reconoce en realidad, ¿cierto?, sociológicamente, como la sociedad-red. Entonces trabajamos de esta manera. O sea, y esta conferencia, por ejemplo, es un muy, muy, muy buen ejemplo de cómo trabajamos en esta sociedad en red. O sea, yo primero, soy chileno, entonces por eso quizá hablo tan raro, así que si no me entienden algo me pueden preguntar. Pero estoy en México, por ejemplo, y estoy compartiendo una conferencia con, por ejemplo, Camilo, que está en Colombia, pero estoy seguro que van a haber profesores y profesoras conectados que están en otras latitudes de Latinoamérica. Entonces, se trabaja como una red. Entonces, aquí, estos son aspectos sociales de organización social que emergen del estudio de estas comunidades digitales, en particular de la comunidad GeoGebra, y que nos abonan a la configuración de una propuesta de integración digital. También hay aspectos técnicos o de la cultura digital, ¿cierto?, como el uso de tecnologías digitales, y ojalá aquí una sugerencia, ojalá que sean libres, de software libre, por ejemplo, tecnología digital libre en general. Por ejemplo, está Moodle, ¿cierto? Están estas hojas de trabajo o actividades de GeoGebra, los libros GeoGebra, los grupos GeoGebra. Entonces hay muchos productos, ¿cierto?, de las comunidades digitales como estos software. Y también poner en funcionamiento prácticas digitales. Entonces no es solo un aspecto material, un aspecto de tengo un software y lo uso, y ya estoy integrando lo digital a mi sala de clases, sino que también hay prácticas que estamos empezando a reconocer, prácticas que tienen que ver con esta cultura digital. Por ejemplo, este caso esto es una videollamada por Facebook, por ejemplo, con una profesora que participó en un seminario con nosotros, y era la primera, por ejemplo, yo casi no uso Facebook, y ella, por ejemplo, no lo usaba para tener videollamadas. Pero entonces pudimos comunicarnos de manera no presencial utilizando una tecnología digital. Entonces ya no es solo la tecnología digital, el objeto material, sino que lo que podemos hacer con esa tecnología digital, en ese sentido, prácticas digitales. Entonces este caso fue muy lindo porque la profesora nunca había hecho una videollamada por Facebook. Entonces hicimos una videollamada para ver algunas cosas del seminario en el que estuvimos trabajando y en el que un poquito más adelante en la presentación voy a ahondar. Y luego a ella le gustó esta manera de comunicarse a través de videollamadas. Entonces, meses después, tenía que organizar algo en su escuela. Y con estudiantes que no eran solo de su grupo, sino que eran más grandes, eran más chicos, y también estudiantes de su grupo. Pero era un día viernes, por ejemplo, en la tarde, y ya todos los estudiantes se querían ir a su casa, ya no querían estar más en el colegio después de una semana. Entonces la profesora les dice, oye, pero podemos hacer una videollamada por Facebook, por ejemplo. Y claro, a los estudiantes les sorprendió primero que una profesora les propusiera eso. Primero que conociera Facebook y otro que conociera las videollamadas y luego que se los propusiera. Oye, organicémonos a través de una videollamada por Facebook. Se dieron sus perfiles, qué sé yo, se conectaron desde su casa o de algún cibercafé y se pusieron de acuerdo de tal manera que ya el día lunes tenían lista la actividad. Entonces, ahí la maestra encontró o le encontró el valor o lo valioso a esta práctica o al poder usar esa tecnología digital de esa manera y la integró a su quehacer docente, en términos de organización. ¿Okay? Bueno, también está el caso de Creative Commons, por ejemplo, en términos de estas prácticas digitales para poder compartir de manera abierta. Y en términos de lo didáctico o lo relacionado con el saber geométrico o matemático en general, también acá reconocemos al ambiente de geometría dinámica de GeoGebra como un laboratorio geométrico, ¿cierto? Los ambientes de geometría dinámica, para experimentar con la geometría. Entonces, ahí les dejo algunas referencias en donde pueden ahondar más al respecto de esta propuesta
ambiente de geometría dinámica como un laboratorio geométrico. Bueno, entonces, ya viendo la primera parte desde la cultura digital hacia la cultura docente, ahora desde la cultura docente hacia la cultura digital, en ese sentido del diálogo, nuestra propuesta es que los profesores integren prácticas digitales a su quehacer docente. Ahora, ya reconociendo y ya habiendo integrados o habiéndose integrado a esta cultura digital, van a poder integrar prácticas digitales a su quehacer docente. Y esto, en particular, lo proponemos como un proceso de negociación o de diálogo entre distintos polos. En particular, muy específicamente en nuestra propuesta, lo que trabajamos fue con 3 polos. Primero, la atención al ambiente del diseño, que como ya les comentaba anteriormente, lo asumimos híbrido, ¿cierto? Entonces, a poner atención a esa constitución híbrida del ecosistema educativo. Por otra parte, resultados de investigación, y aquí era muy importante un objetivo también específico de la investigación, que yo también soy profesor, entonces también me ha pasado que, no sé, me hablan muchas cosas de teoría y así, y yo digo, bueno, ¿y cómo llevo eso a mi sala de clases? Entonces, esa era una preocupación personal, ¿cierto?, que la pude poner como un objetivo de la investigación. Entonces, ver cómo esos resultados de investigación pueden aportar, pueden abonar, perdón, a la práctica docente de los profesores. Por ejemplo, cómo se integran esos resultados de investigación en la de un diseño didáctico, por ejemplo. Y el tercer polo, y aquí la idea de este proceso de negociación es que estaban los tres tienen el mismo estatus, no hay uno por sobre el otro, ¿cierto? Entonces reconocemos a la experiencia docente igualmente valiosa que, por ejemplo, los resultados de investigación. O sea, las profesoras y los profesores que están día a día trabajando, dando clases, haciendo sus diseños, sus actividades, evaluando, calificando, planificando. Entonces, hacer eso todos los días claramente genera conocimiento. Ahora, por lo arduo de la labor docente, es conocimiento que muchas veces no podemos comunicar. Entonces, en este espacio, en este proceso de negociación, que le llamamos, o de diálogo, quisimos poner el énfasis que esa experiencia docente es igual de importante que los resultados de investigación. O sea, no es que vaya a existir un versus entre ellos, ¿cierto? Una disputa, sino que se pueden articular y se puede trabajar en conjunto. ¿Okay? Entonces, así de manera general, esta es la propuesta de integración digital, como se los comentaba, como un diálogo entre la cultura digital y la cultura docente. Y ahora les quiero presentar un ejemplo, el caso del seminario de integración digital a la práctica del docente de matemáticas. Ahí está todo el equipo que trabajamos durante 15 semanas. Sí, fue bien arduo para todos, pero bueno, fue bastante gratificante. Ahí los profesores, aquí están los profesores, el profesor Álvaro, Alejandra, Susana y Diana. Ellos son profesores de secundaria, creo, y de primaria, del Estado de México, y los invitamos a participar de este seminario de integración digital. Los invitamos al CIMBESTAB, al Departamento de Matemática Educativa. Entonces, durante 15 sábados nos encontramos de 9 de la mañana a 1 o 2 de la tarde para trabajar en distintas cosas de este proceso de integración digital. Y aquí lo que les voy a presentar ahora es una idea de mi asesora, que siempre me dijo, oye, ¿podrías hacer como una diapositiva así? Ella es mi asesora, la doctora Gisela Montiel. Entonces, una de las cosas que reconocimos en las comunidades digitales y en la comunidad GeoGebra fue que existían distintos roles. Entonces, por ejemplo, quisimos replicar eso, o nos sirvió para poder constituir este grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, estaba la doctora Gisela como la investigadora que estaba realizando una especie de vigilancia metodológica de todo este proceso. Habíamos distintos estudiantes de posgrado en educación matemática o en matemática educativa. Y, por ejemplo, a pesar de que nosotros somos estudiantes de posgrado, también somos profesores. Por ejemplo, incluso aquí el colega Melvin Cruz, él es profesor, se formó como profesor de secundaria en una normal, y después se formó como profesor ya de bachillerato en la universidad. Entonces tiene esa doble formación docente. Y bueno, entonces, a pesar de que éramos estudiantes de posgrado, también somos profesores. Entonces, cumplimos distintos roles, ¿cierto?, en distintos momentos del trabajo de este proceso de integración digital. Y bueno, además había un miembro de la comunidad GeoGebra en este grupo. Bueno, acá falta otro colega, Gerardo, que estuvo con ustedes, Gerardo Cruz Márquez, que estuvo compartiendo una conferencia
con ustedes el año pasado, él también formó parte de este equipo, solo que ese día no fue, entonces se perdió la foto. Bueno, el seminario tuvo 15 sesiones y 5 etapas, entonces, de manera muy sucinta, hubo una primera etapa de introducción, en donde acá, atendiendo a este elemento de las relaciones horizontales, por ejemplo, y multidireccionales, yo les llevaba una propuesta inicial a los profesores respecto del seminario, de cómo íbamos a trabajar, pero quería discutir con ellos, o quería acordar con ellos, consensar, hacer un consenso con ellos, respecto de muchas decisiones del seminario. Por ejemplo, incluso cuánto iba a durar en tiempo, cuántas semanas, íbamos a trabajar. La idea es que ellos pudiesen, durante todo el seminario, pudiesen elaborar un diseño didáctico que pudiesen llevar a su sala de clase, en particular con un concepto de geometría. Entonces, ellos elegían el contenido, por ejemplo, cuánto tiempo vamos a trabajar en el seminario, pensando que lo voy a aplicar este diseño tal semana o en tal periodo del año. ¿Okay? Luego una etapa de apresto técnico, en donde le llamamos así en términos de no vamos a aprender a usar una tecnología de manera acabada, de una vez por todas, sino que estamos haciendo podemos empezar a explorar una tecnología, ¿cierto? Y aprendemos distintas cosas que hace, pero por ejemplo, en el caso de GeoGebra, que cada vez se añaden más comandos, que cada vez se añaden distintas, no sé, opciones gráficas, qué sé yo, no es un objetivo poder aprender a usarlo completamente, sino que lo voy a estar explorando y voy a estar aprendiendo de esta tecnología de manera progresiva. Entonces a eso le llamamos apresto técnico. Luego, en términos matemáticos, aludíamos a la confrontación de significados, es decir, confrontar estos significados escolares, tradicionales, hegemónicos, que se enseñaran como le enseña el discurso matemático escolar, ¿cierto? Como si fuera acabado, como si fuera el único significado matemático que existe, con otros significados no escolares. Entonces a eso le llamamos una etapa de confrontación de significados. Y luego la etapa más larga, que fue la elaboración del diseño, en donde se construyó o se configuró una trayectoria hipotética de aprendizaje como una especie de planeación de la actividad para luego crear los materiales y la actividad misma en un libro GeoGebra. Y finalmente, una etapa de retroalimentación colaborativa en donde cada profesor y profesora ponía su diseño con el resto de los integrantes de este seminario y hacíamos una especie de pilotaje de cada diseño. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente algunas fotos de cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la etapa de introducción, bueno, ahí estaban todos, trabajamos en esta sala, ¿cierto? Ahí estábamos todos. Acá en aspectos, por ejemplo, de las relaciones, si se fijan, bueno, yo estaba ahí, ¿cierto? Y todos los profesores estaban acá sentados, y bueno, ahí en chiquitito, por ejemplo, se ve la mano de Melvin y la cabecita de la doctora Gisela. Entonces no había un lugar distinto para la doctora porque era doctora, ¿cierto? O porque solo era doctora, sino que queríamos proponer, queríamos trabajar, queríamos intencionar que se fuesen dando esas relaciones horizontales. Es decir, en un ambiente de respeto, ¿cierto? Por todos y por todo lo que somos, queremos trabajar y queremos aportar, pero en igualdad de condiciones. ¿Okay? Entonces no porque era la doctora iba a estar en un lugar especial. Incluso en muchas fotos, por ejemplo, pasaban los profesores acá adelante, o la misma doctora nos iba a explicar algo, etcétera, etcétera. O sea, había mucha libertad en ese sentido. Pero eso se fue trabajando. Acá, por ejemplo, estamos viendo el calendario justamente, cuántas sesiones iban a durar, el seminario y así. Y, por ejemplo, el profesor Álvaro, en particular, eligió este contenido curricular sobre el círculo y la circunferencia, que quise ponerlo ahí para que lo tengan en mente, porque luego si bien ese es el contenido curricular que nos dice justamente el currículum, que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, luego de este proceso de negociación entre los resultados de investigación, la experiencia docente y la atención al ambiente híbrido de diseño, el objetivo quedó mucho más robusto que este contenido curricular. Incluso hubo que arreglar este contenido, ¿cierto? En la etapa de apresto técnico, por ejemplo, trabajamos con Moodle, instalamos ahí trabajamos con un aula virtual en Moodle, también una parte de aprendizaje técnico, propiamente tal de las hojas de trabajo, los libros GeoGebra.
Y también en esta parte empezamos a explorar lo que es la trayectoria hipotética de aprendizaje que nos iba a servir para poder hacer la planeación de nuestro diseño. O así, ese fue el uso que le dimos en el seminario. En la etapa de confrontación de significados, por ejemplo, aquí invitamos a la maestra Araceli Rotaeche para que nos pudiese comentar sobre una investigación que realizó ella en su maestría, que pudo difundir académicamente a través del artículo Aprendizaje del concepto escolar de ángulo en estudiantes mexicanos de nivel secundaria, que ahí está el enlace del artículo. Entonces ella nos fue a compartir cómo hizo toda esa investigación, cómo se documentó, por ejemplo, con su revisión de literatura, cómo fue armando su marco teórico, cómo eso le sirvió para elaborar su diseño, cómo lo llevó a cabo, y cuáles fueron los resultados que ella obtuvo en esa investigación. Entonces, justamente, a la luz en el seminario, el objetivo, o uno de los objetivos principales era la elaboración de un diseño por cada uno de los profesores. Y en la etapa de diseño hubo 3 bloques. Entonces, el primer bloque fue terminar de configurar este proceso de negociación. Entonces, por ejemplo, acá Melvin hizo una búsqueda, a partir de los contenidos que los profesores le dijeron que iban a abordar en sus diseños, él hizo una búsqueda de literatura especializada, ¿cierto?, de investigaciones, sobre, por ejemplo, círculo y circunferencia. Él estudió los artículos y luego hizo una presentación para poder comunicar las ideas principales y los resultados de esa investigación que pudiesen servir a los diseños o la elaboración de diseño de cada uno de los profesores. Entonces, por ejemplo, ahí también la doctora Gisela estuvo haciendo algo. Bueno, puse esta foto porque nos estábamos riendo, algo que hacíamos usualmente, entonces no era solo un trabajo así muy serio, sino que también había espacio para que lo pudiésemos pasar bien, aunque era sábado y muy temprano. Luego en la etapa 2, el bloque 2 de la etapa de diseño, la idea era configurar la trayectoria hipotética de aprendizaje con base en este proceso de negociación. Entonces, esta misma diagrama que les presentaba, si se fijan, ya los profesores, por ejemplo, se paraban a tomar fotos, o sea, ya a lo largo de todo el seminario, por ejemplo, se iba, como les decía, trabajando mucho en estas relaciones horizontales, entonces, todo en un ambiente de respeto, y se fue dando justamente esto, más libertad en lo que hacíamos, cómo interveníamos, ¿cierto? En la conversación hablaban unos con otros, ¿cierto? No necesariamente me tenían que decir a mí, oiga, profesor, ¿puedo hablar con esta otra profesora? No, de ninguna manera, sino que se iban dando así de manera progresiva. Entonces, terminamos de configurar el proceso de negociación en la etapa anterior, comunicando los resultados de investigación, ¿cierto? Poniendo atención a la experiencia docente, y eso se daba o se notaba muy claramente cuando hacíamos discusiones, ¿cierto? Ahí todos aportaban, no importando si era para mi diseño o para el diseño de otro profesor o profesora. Entonces siempre existía el espacio de poder hablar, de poder comunicar su experiencia personal y sus ideas. Y también, entonces, atendiendo a los ambientes híbridos. Y, por ejemplo, acá estábamos justamente en el proceso de negociación. Bueno, esta fue una sesión donde estábamos trabajando para configurar el objetivo de cada uno de los diseños. Entonces, incluso nos pusimos un cronómetro, por ejemplo. Había, creo que, 45 minutos para discutir, de discusión para cada uno de los diseños. Y aquí la idea, entonces, era determinar el objetivo, ¿cierto? Estábamos configurando la trayectoria hipotética de aprendizaje para luego ver las tareas y, finalmente, plantear los procesos hipotéticos. Y el tercer bloque de la etapa de diseño fue la confección del libro GeoGebra, o sea, ya teníamos la trayectoria hipotética de aprendizaje, y con base en ella, vamos a confeccionar el diseño en un libro GeoGebra y vamos a elaborar los materiales asociados. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me pareció bastante genial, porque a los profesores yo les presenté una actividad, por ejemplo, que construí para que ellos la hicieran, y les mostré la trayectoria hipotética de aprendizaje que yo hice para esa actividad. Entonces ellos, cuando tuvieron que construir su propia trayectoria hipotética de aprendizaje, usaron este formato, y que para los que son profesores, por ejemplo, les va a parecer muy, muy conocido, y es como si fuese una planeación de clase o de una actividad. Entonces los profesores le dieron ese uso, o materializaron de esta manera su trayectoria hipotética de aprendizaje, y esto fue una iniciativa de ellos, por ejemplo. Entonces
pusieron ahí cuál era el grado, el blog, etcétera, etcétera, el contenido curricular, como les decía, este era el contenido, y al final quedó este diseño. Creo que esta es la quinta versión de este objetivo del diseño. Entonces, porque justamente íbamos discutiéndolo y así. Entonces acá pusieron sus tareas. Por ejemplo, a Melvin se le ocurrió poner cuánto tiempo íbamos a invertir en cada una de las tareas, y el proceso hipotético lo dividieron en las actividades que ellos proponían, ¿cierto? Como profesores, o en la actividad dejaban, y qué esperaban respecto de los estudiantes. Entonces lo pusieron así. Y acá, en esta etapa, por ejemplo, invitamos a otros dos colegas, al profesor Gerardo y al profesor Fabián, eh, para que pudiésemos trabajar en pares en cada uno de los diseños. Por ejemplo, Gerardo estaba trabajando con la profesora Susana en un diseño de traslación y rotación. Fabián con la profesora Alejandra en un diseño de conservación de áreas. Álvaro con Melvin estaban en este del círculo y circunferencia, y yo estaba con Diana trabajando cálculo de áreas o algo así. Entonces, en este bloque, por ejemplo, trabajamos de esa manera, y ya se iban construyendo los materiales, y los invitamos justamente porque son profesores. Por ejemplo, los cuatro que estábamos ahí acompañando a las profesoras y a los profesores, somos profesores de matemática. Segundo, conocíamos de GeoGebra en términos técnicos, por ejemplo, para construir un libro, para construir una hoja, y además también nuestras investigaciones se relacionan con los temas de geometría. Entonces pudimos ir aportándole de esa manera a las discusiones con los profesores y las profesoras, y también a la elaboración de su diseño. Y finalmente, estaba la etapa de la retroalimentación colaborativa, donde, si se fijan, aquí estaba el profesor Álvaro, aquí estaba adelante, presentando su diseño, y todos nosotros, se fijan, hay materiales concretos, ahí había un cartón con plastilina, por ejemplo, lápices y cosas así. Incluso estaba la doctora Gisela ahí haciendo como amasando la plastilina. Entonces, nosotros en este momento estábamos haciendo las veces de estudiante para pilotear el diseño del profesor Alejandro, o sea, Álvaro, perdón. Entonces, que se llama Círculo y Circunferencia, Exploración y Caracterización. Entonces, aquí rápidamente les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí está, este es un libro GeoGebra. Entonces, ellos construyeron el diseño didáctico de manera íntegra en un libro GeoGebra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay una parte en donde se trabaja de manera concreta, por ejemplo acá, con plastilina, con lápices, con una cuerda, con elástico, con un clip, por ejemplo. Y aunque se trabajaba de manera concreta o con materiales concretos, también se daban las instrucciones en el libro GeoGebra, o sea, se construyó de manera íntegra el diseño acá. Entonces, por ejemplo, aquí la idea era que los estudiantes, esto creo que eran de quinto de primaria, pudiesen hacer estos experimentos de acá. Pudiesen poner dos lápices sobre una plastilina así como amasada, ¿cierto? Aplastada, y que pudieran ir haciendo puntos para formar ciertas figuras. Entonces, ¿qué figura se formaba, por ejemplo, cuando utilizaban el cordel, por ejemplo? Entonces quedaba como una figura, ¿cómo se llama? Cuando se iba enrollando el cordel alrededor del lápiz, por ejemplo, iba quedando una especie de elipse. Con el elástico, por ejemplo, claro, quedaba una figura así como amorfa, y con el clip, como su distancia siempre es la misma, ¿cierto? Con su propiedad de rigidez, iba quedando una circunferencia. Entonces ahí les proponían ciertas preguntas. Luego acá se daba, por ejemplo, cómo había quedado un ejemplo de cómo podría quedar con el clip, ¿cierto? Dado que la actividad era de círculo y circunferencia. Y ya luego se pasó a trabajar, por ejemplo, con ya esos significados construidos a partir de trabajar con materiales concretos. Se pasó al ambiente de geometría dinámica para trabajar con este aspecto del paso de lo discreto. Si se dieron cuenta en la página anterior, por ejemplo, eran puntitos, ¿cierto? Para pasar a trabajar con la idea de continuidad. Obviamente no se platicaba de esa idea necesariamente con los estudiantes, sino que ese era el paso que se quería dar, así estaba planeado. ¿Sí? Y para pasar a trabajar con, y finalmente. Y bueno, finalmente hubo una sesión de clausura en donde pudimos entregarle ahí su diploma y un regalito a cada uno de los profesores, y en particular al profesor Álvaro. Entonces ya, a manera de conclusión, luego de
haber avanzado desde esta panorámica de inclusión e integración digital y de haber construido, haber desarrollado una propuesta de integración digital como diálogo entre las culturas digital y docente. Entonces podemos decir que para integrar y no solamente incluir, y eso es muy importante, para integrar y no solamente incluir algo a la práctica del profesor, es necesario que la cultura docente se configure a partir de la interacción de varios aspectos de su práctica, tales como los saberes docentes, su labor diaria, la relación con sus pares, su rol de mediador entre los intereses educativos oficiales y las reales necesidades educativas de los estudiantes. Entonces no es algo que solo porque pongo un computador, solo porque pongo un proyector o una tableta en la sala de clases, ya voy a revolucionar el aula, voy a revolucionar la práctica del profesor. Desde la investigación decimos no, ¿cierto? Es un proceso cultural y hay muchos factores que influyen en él. Y en específico, durante el desarrollo del seminario se dio una integración digital en la práctica docente en un sentido amplio. Y aquí es muy importante, si bien la idea era construir un diseño didáctico, es decir, que tuviese todo que ver con la matemática y en particular con una noción de geométrica, también trabajamos en otros aspectos, como les mostré durante la conferencia, que tenían que ver con la cultura digital, tecnologías digitales y prácticas digitales. Entonces los profesores empezaron a integrar lo que a ellos les parecía valioso. O sea, el profesor de matemática, por ejemplo, cuando está en su aula de clases, no solo es profesor de matemática, también es profesor, ¿cierto? También tiene relación con si van a tocar la campana o el timbre en tal momento, dado que hay una actividad en la escuela, ¿cierto? Entonces, en particular los profesores, ¿cierto? O en el seminario se dio esta integración digital a la práctica docente en un sentido amplio, ya que no solo se comenzó a integrar la tecnología digital en aspectos didácticos, sino también en extradidácticos. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Espero haber sido medianamente claro. Entonces, no sé si Camilo estás por ahí. Sí, agradecemos al profe Sergio. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas. Y les solicito que escriban sus preguntas en el chat que está pues disponible para realizar estas preguntas y es el medio para hacerlo. Sí. Bueno, Sergio, ya tenemos una y hay una que está para todos y una que me realizan de manera personal. Se relacionan con cursos o con capacitaciones en GeoGebra. ¿Dónde pueden de pronto los profesores acceder a capacitaciones en GeoGebra? Si hay de pronto cursos abiertos para capacitarse en GeoGebra. Sí, mira, uno de los últimos proyectos de la comunidad GeoGebra son unos cursos de autoaprendizaje de GeoGebra. Entonces, si me permiten, voy a ir a mi Twitter porque hay cosas. Entonces, hay una empresa noruega que se llama Kikora, y ellos están en una alianza con GeoGebra, se están creando cursos de autoaprendizaje sobre GeoGebra, que son más o menos así. ¿Sí se está viendo mi pantalla todavía, cierto? Sí, claro que sí, Sergio, estamos bien. Entonces, por ejemplo, hasta el momento hay 9 cursos de autoaprendizaje, 2 para funciones y gráficas, 2 para geometría y 3 para el CAS, cálculo algebraico simbólico. Y lo que hacen, por ejemplo, tiene esta interfaz en donde está el ambiente de GeoGebra. Aquí se pone distintos desafíos, por ejemplo, ingresa tal cosa, uno le escribe, y a medida que uno va completando estos desafíos, va cambiando de color blanco a verde, por ejemplo, y ya cuando completan el desafío completo, pues pueden pasar a la próxima tarea. Entonces, bueno, por acá tengo por ejemplo, los de geometría. Y desde hace algunos meses, de manera personal, estoy haciendo la traducción al español para que puedan quedar ya disponibles para toda la comunidad de los profesores aquí en Latinoamérica. Se fijan, entré de manera automática, lo pone en inglés, entonces lo voy a cambiar al español. Y pues ya aparece la mayoría, ¿cierto? Hay algunas cosas que arreglar todavía, pero ustedes entenderán, es una coordinación entre México y Noruega, entonces es un poquito tardada. Entonces, por ejemplo, este curso acá parte de cosas muy básicas, ya muy sencillas y muy elementales de GeoGebra, como por ejemplo la herramienta Ligimueve, que es directamente el puntero, y me dice
mueve el punto A dentro del cuadrado, ¿cierto? Tomo el punto A, lo pongo dentro del cuadrado y fíjense que el desafío ahí cambia de blanco a verde. Y cuando termino el desafío, por ejemplo, ya me dice, bueno, pasas a la siguiente tarea. Bueno, y de estos actualmente hay, como les digo, 9 cursos. Les puedo compartir los enlaces ahí, se los puedo dejar con Camilo. Y la idea, el objetivo a largo plazo en la comunidad GeoGebra es que los procesos de certificación se puedan realizar a través de esta plataforma online. Actualmente los procesos de certificación de GeoGebra se realizan a través de institutos GeoGebras locales. Por ejemplo, en Colombia existen varios, en Bogotá hay uno, en Tolima, ¿cierto? Tolima es otra ciudad de Colombia, ¿cierto? Sí, Es un departamento, la capital es Ibagué, la ciudad sería Ibagué. Ibagué. Entonces, en específico está el Instituto GeoGebra de Tolima, así que me confundo porque acá en México hay Colima, entonces, Ok. pero bueno, es Tolima, el de Colombia. Creo que hay como 2 o 3 institutos GeoGebra. Ellos pueden certificarlos a ustedes, ¿cierto? Hay 3 niveles de certificación: nivel usuario, nivel avanzado y nivel tutor o formador. Entonces, eso lo puede hacer los institutos GeoGebra y también las personas que están afiliadas directamente al Instituto GeoGebra Internacional. ¿Okay? Entonces, esto pasa porque ya los institutos GeoGebra no se están creando más. Incluso uno de los últimos institutos GeoGebra que se crearon en todo el mundo fue el Instituto GeoGebra de Bogotá. Entonces ya no se están creando institutos GeoGebra, sino que ahora se está afiliando de manera personal a cada persona que tenga interés en formar parte de la comunidad GeoGebra, se están afiliando al Instituto GeoGebra Internacional. Por ejemplo, ellos también, hay algunos que tenemos el rol de formador. Por ejemplo, cuando Camilo hacía la presentación, decía ahí que yo era, uno de mis roles en la comunidad GeoGebra era ser formador, entonces puedo dar estas capacitaciones para profesores. Aquí les quiero mostrar. Entonces, si se van a esta página, geogebra.org/institutos, institutos en inglés, les va a aparecer el mapa de aquí de todos los institutos GeoGebra, pero además también de las personas que son parte del Instituto GeoGebra Internacional. Entonces acá hay un montón, ¿cierto? Están los perfiles. Y acá en el mapa, a mí me gusta un montón esta herramienta porque ya los puedo, por ejemplo, ver localmente. En Colombia, ¿quiénes están, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, hay en Medellín, hay en Manizales, en Ibagué, ¿cierto? Ahí están, Tolima, ¿cierto? El profesor Adolfo. En Cali, en Bogotá está el Instituto GeoGebra de Bogotá y así. Entonces ustedes, uno de los roles de los institutos GeoGebra y de los miembros del Instituto GeoGebra Internacional es justamente poder difundir el software, y lo que hacemos en la comunidad en general, y una de ellas es las capacitaciones. Entonces se pueden contactar directamente con estas personas que aparecen en este mapa, ¿cierto? Que les queda más cerca, obviamente. Yo los podría ayudar, obviamente con todo gusto, solo que la coordinación va a resultar un poquito más larga, pero no hay problema. Entonces, si hay gente cerca de ustedes, pues la idea es que puedan echar mano de ellos, pero bueno, está toda la comunidad a la disposición de los profesores y profesoras. No sé si logré responder la pregunta ahí. Sí, profe, porque ya una profesora pues agradece, porque efectivamente pues ella está muy interesada en integrarse con GeoGebra. Bueno, existe una pregunta, es sobre una afirmación que hace un profe. Es saber el profe qué piensa sobre eso, y él dice: la clase de matemáticas sí se revoluciona cuando se introduce una calculadora o computadora en las actividades de evaluación. En otras palabras, ¿qué sucede si se establece por norma que las calculadoras y computadoras deben estar presentes en todo momento en las clases y se pueden usar para lo que se estime conveniente? Claro, por ejemplo, esa última frase marca toda la diferencia, que se usen para lo que se estime conveniente. O sea, el sentido, yo digo, que si uno pone, ¿cierto? O impone una calculadora en una sala de clase de matemática, eso no necesariamente va a llegar a revolucionar la clase. Porque el profesor, por ejemplo, puede seguir haciendo su misma práctica de siempre. Vamos a exagerar un caso. Tiene sumas y multiplicaciones, y antes las hacían en la pizarra, ¿cierto? Y ahora las están haciendo con la calculadora. Entonces, cuando el profesor le imponen algo,
si tiene que usar a fuerzas, ¿cierto? De manera obligatoria esta calculadora en su clase, entonces ahí se genera un poco de reticencia, ¿ya? Pero esa reticencia no es porque el profesor no quiere usar la calculadora, no quiere integrar tecnología digital, sino es porque le están imponiendo algo sin haberle consultado a él. Incluso el doctor Lezama, por ejemplo, ha trabajado arduamente durante su trayectoria académica respecto de esta reticencia que se genera cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, les recomiendo buscarlo ahí, no sé si tiene perfil en ResearchGate, el doctor Javier Lezama, pueden leer un poquito de sus trabajos respecto de esta reticencia que se genera al que cuando uno le impone o le obliga a hacer algo a los profesores. Y sobre todo, el problema es que uno no los considera en esa toma de decisiones. Ahora, cuando el profesor dice ahí en esta idea que estaba proponiendo, tiene todo que ver cuando se usa según cómo los profesores, también desde su experiencia, desde su expertise, consideren pertinente para su sala de clases. Hay una frase que a mí me gusta mucho que respecto de los profesores, y es que cada profesor es el único experto en su sala de su grupo, de su sala de clases. O sea, si uno pone al director o a la directora del colegio a dar la misma clase, por ejemplo, un día, imagínense, un día se enfermó el profesor y no pudo ir a dar clase, entonces el director lo va a reemplazar. Bueno, ese director no va a tener la misma información respecto de ese grupo, de cómo se comportan los estudiantes, de quién puede trabajar con quién, de quién sí ya sabe tal cosa y que puede ayudar a los otros, o a quién le falta repasar más esto. Eso lo sabe el profesor que está día a día con sus estudiantes. Entonces, esa experiencia, ¿cierto? Ese saber docente, esa expertise en su propia aula, ¿cierto? Le va a dar elementos para saber de qué maneras puede empezar a incorporar tecnologías digitales o metodologías distintas o elementos de investigación, ¿cierto?, a su práctica docente. Entonces, si pongo una calculadora, porque sí en la sala de clases, yo diría, quizá eso no provoca una revolución, eso va a provocar un desorden, ¿ya? Un poquito para responderle la pregunta al profesor. La revolución la tratamos de hacer o la tratamos de entender cuando lo hacemos de manera consciente, pensada, ¿cierto? Y que sobre todo pueda ser para atender a las reales necesidades educativas de nuestros estudiantes. Sí, esa es mi respuesta antes para el profe. Gracias, Sergio. Pues el profe también dice, bueno, pero ¿qué pasa con las clases cuando se admiten estas tecnologías en las evaluaciones? Bueno, antes de las evaluaciones, por ejemplo, hay en este ejemplo que les mostraba o les exponía de, si voy a hacer lo mismo que hago con el pizarrón, por ejemplo, con el lápiz y papel, y voy a hacer esas mismas prácticas matemáticas con una calculadora o con GeoGebra, quizá no tiene sentido integrar las tecnologías. Entonces, si ya las tengo que integrar, entonces la invitación es preguntarme qué más puedo hacer respecto de la matemática con estas nuevas tecnologías. Entonces, si voy a evaluar que los estudiantes sepan hacer multiplicaciones de polinomios, por ejemplo, con GeoGebra, pues no tiene mucho sentido, porque por ejemplo GeoGebra tiene una herramienta, el CAS, ¿cierto? El cálculo algebraico simbólico, que multiplica así automáticamente dos polinomios, por ejemplo. Entonces yo no podría, con esa herramienta y de esa manera, estar evaluando que mi estudiante sabe o no sabe multiplicar polinomios. Entonces, como ya lo hace la máquina, ¿cierto? Como ya lo hace el software de GeoGebra, quizá necesito pensar en preguntas incluso más amplias o más profunda respecto de esa noción matemática, dado que estoy integrando esta herramienta que ya hace lo que usualmente hacíamos en la pizarra, por ejemplo. Entonces, en términos de la evaluación, pensemos, esa era la propuesta de reconocer esto, lo híbrido de los ambientes. Cada ambiente me aporta algo respecto de cómo puedo estudiar, de cómo puedo aprender y cómo puedo enseñar matemáticas. Entonces, la idea es poner atención a eso, o esa es la invitación, poner atención a eso, qué me da cada ambiente, para poder plantear, ¿cierto?, tanto las preguntas, las clases diarias y obviamente la evaluación. Para cerrar esta sesión de preguntas, Sergio, hay un profesor que tiene pues, dos preguntas. La primera es,
si de pronto el profe conoce algún programa que sea similar para la enseñanza de la física, o si de pronto GeoGebra se podría utilizar. Y la otra es qué teoría didáctica sustenta pues el trabajo que desarrolla el profesor Sergio. Ya, primero, déjeme ver si me acuerdo del nombre. Creo que hay un programa para física que es como de física dinámica, que se llama el Godú. Déjeme ver si estoy bien con el nombre. Sí, este algo. A ver, yo no lo he usado en particular, pero lo he visto en funcionamiento y me parece que es bastante interesante porque es de como física dinámica y lo que hace es que ustedes pueden ir construyendo. Por ejemplo, está construyendo eso y ya tienen ciertas propiedades físicas. Peso, masa, por ejemplo. Ahí está construyendo algo que parece una rueda, entonces va a tener las propiedades de una rueda, por ejemplo. Ujú. Entonces, este en particular, insisto, yo no lo he utilizado. Fíjese, ahí fácilmente construyó lo que podría asemejarse a un auto, construyendo dos ruedas que tienen las propiedades físicas de las ruedas, ¿cierto? Y le puso una masa, un peso encima, y se comenzó a mover de esa manera. Entonces, este software, como repito, lo conozco, pero nunca lo he usado, ¿cierto? No, incluso mi relación con la física no es muy cercana, pero esta pregunta ya me la han hecho otras veces, entonces les recomiendo que puedan explorar este software, el AlgoDo. Creo que es un software libre, entonces sobre todo que puedan explorarlo. Esa es su página, lo pueden descargar y así para que lo puedan explorar. Y en términos de la segunda pregunta que me hacían, ¿cuál era? Que ya se me fue la pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? Bueno, profe, preguntaban qué teoría didáctica sustenta su trabajo. Ah, bueno, en aspectos didácticos, ¿cierto? Que tiene que ver con la matemática propiamente tal. Aquí yo les dejaba algunas referencias y que tienen que ver justamente también con unos aspectos que pudimos desarrollar durante la investigación, en particular con la geometría, por ejemplo, desarrollamos lo que se llama el modelo de trabajo geométrico, y en cada uno de estos escritos hay ejemplos, actualmente estoy escribiendo el artículo al respecto, entonces se basa en un estudio epistemológico respecto de la geometría, por ejemplo, desde una perspectiva pluralista del conocimiento. Entonces, no necesariamente me enmarco en una teoría en específico, sino que estamos tratando de realizar unos esfuerzos, obviamente reconociendo y también incorporando los aportes que cada teoría puede hacer, ¿cierto? Porque al final todos le abonamos a la disciplina en general, a la educación matemática. Uh-huh. Entonces, bueno, les recomiendo que pueda ver, creo que esta es mi tesis, entonces ahí hay un capítulo, bueno, ahí está la página, lo pueden ver. Ahí les recomiendo que puedan ver esa parte del ¿cómo se llama? De ese escrito, en particular el modelo de trabajo geométrico. Vale, profe, por ese medio podrían contactarlo también si tienen de pronto algunas preguntas o cuestiones. Sí, acá les dejé, acá está, bueno, mi correo, mi perfil de GeoGebra y mi perfil de ResearchGate. Entonces, como siempre digo, dejo mi correo no para que solo esté ahí. Entonces, si me escriben, de verdad, saco tiempo para poder responderles, y de verdad voy a estar muy agradecido por sus comentarios. Y desde ya, muchas gracias por las preguntas. Vale, listo. Ya hace un comentario un profe, como para culminar, pues es un problema que tiene razón, y es, acá hay unas pruebas nacionales, Sergio, que se realizan, los estudiantes de 11 presentan una prueba nacional, que se llama ICFES o Saber Pro 11, y claro, en ese tipo de evaluaciones, pues no se permite el uso de calculadora, ¿sí? Entonces, pues él dice, bueno, de pronto los capacitamos con calculadora y llegan a una evaluación nacional en la que no tienen, pues, o sea, no pueden utilizar calculadora. Sí, ahí desde una perspectiva más ya de saber en educación matemática, pues por ejemplo, esta parte de la confrontación de significados que les comentaba del seminario, eh, justamente ahí lo que se proponía es confrontar esos significados escolares, ¿cierto?, de la tradición escolar, que primero son muy atomizados, ¿cierto? Usualmente se han reportado así, y segundo se presentan como si fueran los únicos significados matemáticos, y que son justamente eso lo que se preguntan en las pruebas, estandarizadas incluso.
Pero en cambio, cuando abordamos el estudio de la matemática con una perspectiva más amplia, por ejemplo, hay distintas perspectivas teóricas, incluso desde Latinoamérica, como la etnomatemática, la sociotecnología, matemática crítica, etcétera. Lo que se pretende es una conceptualización de la matemática, un entendimiento de la matemática mucho más amplio. Entonces, cuando hacemos diseño o cuando hacemos actividades matemáticas con nuestros estudiantes, considerando la matemática así, que se construye, por ejemplo, socialmente, que no está acabada, vamos a ver que esos contenidos curriculares, por ejemplo, se van a quedar chicos respecto de lo que podemos abordar con nuestros estudiantes. Y nos vamos a empezar a dar cuenta, por ejemplo, que la organización del currículo no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque quiere decir, si yo voy a estudiar integrales con mis estudiantes, bueno, necesito saber derivadas, y para saber derivadas necesito saber límites, y para saber límites necesito saber funciones, y así. Pero en realidad podemos ponerle una actividad en donde se involucren varios de esos saberes, y ejemplos hay muchos. Ahí si me pueden escribir les puedo recomendar algunos escritos o de plano algunas actividades, algunos diseños, en donde se abordan una cantidad impresionante de nociones o de contenidos curriculares matemáticos que si uno los pensara de manera lineal como los plantea el currículo, serían inabordables. Entonces, con una conceptualización o con un entendimiento de la matemática así, más amplia, no importando si incorporamos tecnología o no, los estudiantes van a empezar a entender, eso es una hipótesis, van a empezar a entender la matemática con una variedad de significados distintos, que no importando si en la evaluación les ponen calculadora o no les ponen calculadora, pues ellos van a poder abordar esos problemas igualmente. Entonces, no es que a los estudiantes les vamos a decir, en la clase puede hacerlo con calculadora y solo lo va a poder hacer con calculadora en el resto de su vida. Yo no estoy tan seguro de eso. Entonces, yo apuesto más por lo que el estudiante aprende a hacer, ¿cierto? Cómo pone en uso ese conocimiento matemático, no importando si lo aprendió solo con calculadora, y si después lo va a hacer sin calculadora, al final va a hacer estrategias mentales, por ejemplo, y así. Entonces, claro, ahora, esto se los digo, pero yo no estoy actualmente, aunque sí lo hice, no estoy actualmente dando clases todos los días y no me tengo que enfrentar todos los días a mi director o al Ministerio de Educación, ¿cierto? Que están así, que no son tan amables como la conversación que estamos teniendo actualmente. Bueno, Sergio, ya para terminar, Uh -huh. vamos a agradecer a todos los asistentes, a recordarles que el video de la conferencia se encuentra pues disponible a partir de la próxima semana en la página de una empresa docente. Los profesores agradecen por la conferencia. Muchísimas gracias pues por compartir sus conocimientos con nosotros, profe. Excelente conferencia, dicen los asistentes. Y muchísimas gracias. En cuanto a las transparencias, pues serán puestas en FUNES, en el repositorio digital de una empresa docente, documentos de educación matemática. Y para terminar, pues quiero hacerles una invitación, pues a Sergio también, si es posible, que que comparta la información, y a los asistentes, y es queremos invitarlos a acceder al curso de acceso abierto sobre contenido de las matemáticas de primaria, cuyo cierre de inscripciones pues, para la segunda corte será el 1 de septiembre. Para mayor información, pues pueden buscarlo por www.coursera.org como contenido matemático escolar, o podrían buscarnos por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, o buscarnos por nuestro canal de YouTube. Queremos hacerles una invitación especial para formación de profesores en primaria. Ya pues agradecerle nuevamente al profesor por su tiempo y por compartir nuestros conocimientos, y a todos muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Sí. Bueno, muchas gracias, Camilo, y gracias a todos los que estuvieron conectados. Y bueno, como les digo, ahí quedan mis datos. Yo encantado voy a estar de responderles. Y bueno, muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.